Imagina una sala llena con 20 de los abogados más caros de la ciudad de Nueva York. Tienen títulos de universidades de la Ivy League y visten trajes de $100,000, pero todos están aterrorizados. Su única tarea era encontrar la trampa en un contrato de $200 millones antes de que llegara la medianoche. Fallaron. El capo de la mafia, sentado a la cabecera de la mesa, estaba listo para apretar el gatillo, literalmente. Pero entonces una camarera que ganaba el salario mínimo, una chica a la que nadie había prestado atención, sirvió una taza de café, se inclinó sobre el documento de $1,000 millones y susurró 8 palabras que lo cambiaron todo. Esta no es solo una historia sobre dinero. Es sobre el poder, la traición y la mujer que puso de rodillas al rey del inframundo. Esta es la historia de Cassidy Miller. El aire del comedor privado del Gilded Sturgeon sabía a humo de cigarro rancio y miedo. Era el tipo de miedo que olía fuerte y acre, como a goma quemada. Alejandro Duca estaba sentado a la cabecera de la mesa de caoba. No gritaba. Alessandro nunca gritaba. Gritar era cosa de matones callejeros y hombres que no eran dueños del comisario de policía. A sus 34 años, Alejandro utilizaba su silencio como un arma. Simplemente golpeaba con el dedo índice el borde de cristal de su copa de whisky. Clink, clink, clink. A su derecha se sentaba Giovanni, su consejero, un anciano que había servido al padre de Alessandro. A su izquierda, a lo largo de la mesa, se sentaban 20 hombres. Eran los mejores analistas de empresas rivales de Goldman Sachs, contables forenses reclutados por el FBI y abogados corporativos cuyas tarifas por hora podían alimentar a una familia de 4 durante un año. Todos sudaban. «Háblame, Preston», dijo Alejandro en voz baja. Su voz era suave, de un barítono grave, pero vibraba con una intención letal. Preston, el abogado principal, se ajustó las gafas con manos temblorosas. «Señor Duca, hemos revisado 3 veces los documentos de adquisición de las terminales marítimas de Newark. El equipo de Harrison Payne ha cubierto perfectamente sus huellas. La valoración se mantiene. Los contratos sindicales están limpios. Si no firma antes de medianoche, el acuerdo expirará y Vine venderá la ruta logística a los rusos». «No me importan los rusos», dijo Alejandro, con los ojos oscuros mientras examinaba los documentos esparcidos por la mesa. «Me importa la corazonada que me dice que Harrison Vane no regalaría una entrada estratégica al puerto por 200 millones, a menos que hubiera algo sospechoso». «Es una adquisición estándar, señor», intervino otro ejecutivo, un hombre llamado Sterling. «Los informes medioambientales son claros. La EPS ha dado su visto bueno. Aseguraremos el puerto. Controlamos el 40% de la carga atlántica que entra en el área triestatal. Está limpio». Alejandro se levantó. La sala quedó en silencio. Se acercó a la ventana y miró las calles empapadas de lluvia de Manhattan que se extendían bajo él. La ciudad se movía como un organismo vivo, ajena a la guerra que se libraba en aquella sala. «Harrison Vane mató a mi tío por una deuda de juego en 1998. Alejandro dijo, mirando por la ventana. «Es una serpiente. Y ustedes, 20 hombres con títulos de Harvard y casas de verano en Hampton, ¿me están diciendo que está jugando limpio?» «Las cifras no mienten, Al», insistió Sterling, cada vez más desesperado. «Hemos hecho las simulaciones. Si no compramos, perdemos la red de distribución. Perdemos influencia con los sindicatos de la construcción. Tenemos que firmar». Alessandro se dio la vuelta. Parecía cansado, no por el sueño, sino por la incompetencia. La familia Duca había pasado 50 años legitimando su negocio. Se suponía que este acuerdo era el paso final, poseer toda la cadena logística de forma tan completa que ningún caso rico pudiera tocarles jamás. Sin embargo, si Vane estaba tendiendo una trampa, este acuerdo arruinaría las propiedades legítimas de la familia y las expondría a acusaciones federales. «Tenéis una hora», dijo Alessandro, mirando su reloj Patek Philippe. «Encontrad la cláusula venenosa o nadie saldrá de esta sala con su trabajo o su lengua». Volvió a sentarse. Los ejecutivos se apresuraron, revolviendo papeles,
tecleando furiosamente en sus portátiles y susurrando en voz baja y con tono de pánico sobre el EBITDA y los planes de amortización. Buscaban, pero no veían. Estaban mirando la tinta. No estaban mirando la historia. Cassidy Miller se ajustó el delantal, haciendo una mueca de dolor cuando la tela rozó el moretón de su cadera, un regalo de despedida de la esquina de la pequeña mesa de su cocina en Queens. Respiró hondo, apartando el dolor. Necesitaba este turno. Necesitaba las propinas. El tratamiento de diálisis de su madre no estaba cubierto por su seguro médico, y la factura que tenía sobre la encimera era de color rojo brillante, amenazando con ser enviada a cobros. La mesa 4 necesita que le rellenen, espetó el gerente, un hombre pomposo llamado Henry. Y por el amor de Dios, Cassidy, sé invisible. No les hables a menos que ellos te hablen primero. No establezcas contacto visual. Son hombres complicados. Ya sé lo que hay que hacer, dijo Cassidy, con la voz ronca por la falta de sueño. Cogió la pesada cafetera plateada y la bandeja con café recién hecho. Entró en la sala privada. Estaba acostumbrada a ser invisible. Había sido invisible toda su vida. Invisible en el instituto, cuando su padre fue a la cárcel por una estafa piramidal que no había cometido. Invisible en la universidad, cuando tuvo que abandonar sus estudios de contabilidad forense. Le faltaban 3 créditos para obtener el título porque se había quedado sin dinero. Ahora era invisible, a sus 26 años, una genio con los números, limpiando mesas para hombres que le daban propina en función de la longitud de su falda y no de la calidad de su servicio. Se movía alrededor de la mesa como un fantasma. Llenó un vaso de agua para el hombre sudoroso llamado Preston. Le sirvió café solo a Sterling. Ni siquiera se inmutaron. Para ellos era un mueble más. Se dirigió hacia la cabecera de la mesa. A Leandro Duca. Lo había visto en la prensa sensacionalista, normalmente saliendo de galas o fiestas con modelos. En persona, era aún más aterrador. Irradiaba una gravedad fría y magnética. Estaba mirando fijamente un documento en el centro de la mesa. Tenía el ceño fruncido. Cassidy le sirvió un vaso de agua. Mientras lo hacía, su mirada se posó en el documento que él estaba mirando fijamente. Era un listado de activos y un inventario de la flota marítima. En él figuraban los barcos incluidos en la venta. Cassidy sabía de barcos. Su padre había sido coordinador logístico antes de la caída. Sabía que, al igual que los coches, los barcos tenían números de identificación de vehículos, los números OMI. También sabía que el vendedor, Harrison Vane, era conocido por sus sociedades ficticias en paraísos fiscales. Intentó apartar la mirada. No es asunto mío, se dijo a sí misma. Solo tienes que servir el agua, cobrar la propina e irte a casa. Pero su cerebro no funcionaba así. Era una trampa para los patrones. Vio la lista de barcos, el Lady Vane, el North Star y el Oyanis. Junto a ellos figuraban sus números de valoración y sus calendarios de amortización. Los abogados discutían sobre las implicaciones fiscales del Oyanis. La amortización del Oyanis permite una deducción de 12 millones, dijo Preston, señalando con su costosa pluma la línea correspondiente. Es una protección fiscal, señor Duca. Es algo bueno. Cassidy frunció el ceño. Miró el número IMO que figuraba junto al Oyanis. IMO 852. Se detuvo. La cafetera quedó suspendida en el aire. 871. Ese prefijo. Recordó haber leído un caso práctico en su segundo año de estudios de contabilidad forense. Se trataba de un fraude en el seguro marítimo. Los barcos construidos antes de 1990 tenían diferentes prefijos IMO en determinados registros. El documento indicaba que el Oyanis se había construido en 2018, pero el prefijo 871 era de finales de la década de 1980. ¿Por qué iban a indicar que un barco antiguo era nuevo, a menos que no fuera el barco que estaban vendiendo? Pasó a la página siguiente, que estaba abierta cerca de la mano de Alejandro. Era el certificado de cumplimiento medioambiental. La fecha del certificado era el 14 de octubre. El corazón de Cassid latía con fuerza contra sus costillas. 14 de octubre. Miró por la ventana. La lluvia azotaba el cristal. No digas nada,
Su instinto le gritaba, estos hombres matan gente. Pero entonces pensó en la mirada arrogante de Sterling. Pensó en su padre pudriéndose en una celda por haber firmado un documento que no había leído correctamente. Pensó en el fraude de $200 millones que estaba a punto de ocurrir. Llenó la copa de Alejandro. El certificado medioambiental es válido, dijo Sterling. Cumple con las normas de la EPA para los próximos 5 años. Alejandro se frotó las sienes. Bien, si el certificado está limpio y la protección fiscal es real, dame el bolígrafo. Cogió la pluma estilográfica de oro. Cassidy no pudo evitarlo. La injusticia y la estupidez de estos ejecutivos sobrepagados rompieron su silencio. No está limpio, susurró. El silencio que siguió fue instantáneo y absoluto. Era como si hubieran succionado todo el oxígeno de la habitación. 20 cabezas se giraron hacia ella. Henry, el maître, que estaba de pie junto a la puerta, parecía a punto de sufrir un infarto. Alessandro Duca se quedó paralizado. Tenía la mano a pocos centímetros de la pluma. Lentamente, giró la cabeza y miró a la camarera que estaba a su lado. Por primera vez, la vio realmente. Se fijó en el cuello desgastado de su uniforme, en las ojeras cansadas bajo sus inteligentes ojos color avellana y en la expresión desafiante de su mandíbula. ¿Perdón?, preguntó Alejandro. Su voz era peligrosamente tranquila. «¡Sácala de aquí!», ladró Sterling poniéndose de pie. «Henry, ¿por qué el personal está escuchando negociaciones privadas?» «Espera», dijo Alejandro. Levantó una mano, silenciando a Sterling. Giró su silla completamente hacia Cassidy. «Dijiste que no está limpio. Tienes 10 segundos para explicar por qué has interrumpido un acuerdo de $200 millones antes de que te eche por la ventana». A Cassidy le temblaban las manos, así que dejó la cafetera sobre la mesa con un fuerte golpe. Necesitaba tranquilizarse. Tenía que tratar esto como si fuera un examen. «El certificado medioambiental», dijo Cassidy con voz cada vez más firme. «Está fechado el 14 de octubre. ¿Y qué?», se burló Preston. «Eso fue hace 2 semanas. Es actual. El 14 de octubre fue el día de Colón», dijo Cassidy con claridad. «Las oficinas federales estaban cerradas. La EPA no emite certificados con fecha en días festivos federales. Es una falsificación». La sala volvió a quedar en silencio. Alejandro miró a Preston. «Compruébalo». Preston buscó su teléfono a tientas, con los dedos torpes. «Estoy comprobando el calendario federal». Mientras Preston entraba en pánico, Cassidy no se detuvo. Señaló con un dedo delgado y calloso la lista de barcos. «¿Y usted está comprando el Oyanis como una nueva construcción de 2018?» continuó, mirando directamente a los ojos oscuros de Alessandro. «Pero el número de la OMI comienza por 871. Ese es el prefijo del casco que se utiliza para los barcos registrados en Liberia entre 1985 y 1989. No está comprando una flota nueva, señor Duca. Está comprando chatarra pintada para que parezca nueva. Si firma esto, se hará con la propiedad de buques de 30 años que no cumplen con las normas de emisiones actuales. En el momento en que se transfiera la titularidad, la EPA le multará con $10,000 por barco y día. Eso no es una protección fiscal. Es una responsabilidad. Hizo los cálculos mentalmente al instante. $40 millones solo en el primer año. Alejandro la miró fijamente. Su rostro era indescifrable. «¿Preston?», preguntó Alejandro, sin apartar la mirada de Cassidy. Preston se había puesto del color de la avena vieja. «¿Las vacaciones?», tiene razón. Las oficinas de la EPA estaban cerradas. Voy a consultar el registro de la OMI ahora mismo. «¡Dios!», Preston levantó la vista, aterrorizado. «El Oyanis fue desguazado en un astillero de Bangladesh en 2021. Es un barco fantasma. No existe». Esta revelación golpeó la sala como un golpe físico. «No nos están vendiendo un negocio», susurró Giovanni con el rostro ceniciento. «Ceniciento, nos están vendiendo un cementerio. Y, dado que se trata de una compra de acciones y no de activos, seríamos responsables del fraude en el momento en que firmáramos». «Cargos federales por fraude», murmuró Sterling, hundiéndose en su silla. «Predicados rico».
Alejandro se recostó en su silla. La tensión de sus hombros se evaporó, sustituida por una furia fría y calculadora. Miró el contrato y luego el bolígrafo. Cogió el bolígrafo y lo partió por la mitad con una mano. La tinta se derramó sobre el mantel blanco, manchándolo de negro. 200 millones de dólares, dijo Alejandro. ¿Y la cárcel? Miró a su equipo de 20 ejecutivos. ¿20 de ustedes? 5 millones de dólares al año en honorarios. La chica que sirvió el café acaba de salvarme la vida. Se puso de pie, se alzaba imponente sobre Cassidy, pero ya no parecía amenazador. Parecía intrigado. ¿Cómo te llamas? Cassidy, respondió ella. Cassidy Miller. Bueno, Cassidy Miller, dijo él, metiendo la mano en la chaqueta de su traje. Alessandro dijo, metiendo la mano en la chaqueta de su traje. Sacó una elegante tarjeta de visita negra y un grueso clip para billetes. Deshojó un fajo de billetes de 100, fácilmente $2,000, y los colocó en su bandeja. Tómate el resto de la noche libre. No puedo, balbuceó Cassidy. Henry me despedirá. Alejandro miró a Henry, que temblaba junto a la puerta. Henry, si la despides, compraré este edificio y lo convertiré en un aparcamiento. ¿Nos entendemos? Sí, señor Duca. Perfectamente. Alessandro se volvió hacia Cassidy. El aire entre ellos crepitaba. No era romance, al menos todavía no. Era reconocimiento, el juego reconociendo al juego. Vete a casa, dijo en voz baja. Pero mantén el teléfono encendido. Tengo un trabajo para ti por la mañana. Uno de verdad. Se volvió hacia sus hombres. Sacadlo de aquí. Todos vosotros. Estáis despedidos. Sterling, deja tu portátil. Giovanni, llama al coche. Vamos a visitar a Harrison Vane. Cassidy cogió su bandeja y salió de la habitación, con el corazón latiéndole con fuerza en los oídos. Acababa de ahorrarle una fortuna al hombre más peligroso de Nueva York. Sin embargo, al entrar en la cocina, no se dio cuenta de que, al descubrir el fraude, había hecho algo más que salvar a Alejandro. Se había convertido en un objetivo. Harrison Vane no estaría contento con que su trampa hubiera fallado y querría saber exactamente quién la había descubierto. A la mañana siguiente, Cassidy no se despertó con el sonido del despertador. Se despertó con unos golpes en la puerta de su apartamento. Vivía en el cuarto piso de un edificio sin ascensor en Astoria, un lugar con pintura descascarillada y radiadores ruidosos. Se puso una bata y cogió el spray de pimienta que guardaba en la mesita de noche. ¿Quién es? Gritó a través de la madera. Giovanni G. respondió una voz ronca. Cassidy miró por la mirilla. Era el anciano del restaurante. Detrás de él había dos hombres que parecían tan sólidos como el granito. Abrió la puerta, dejando la cadena puesta. ¿Qué quieren? Nos envía el señor Duca, dijo Giovanni. Levantó una bolsa de ropa y un elegante maletín negro para portátil. Tiene una entrevista a las 10 de la mañana, pero primero tiene que vestirse para la ocasión. No he aceptado ninguna entrevista, dijo Cassidy, aunque su corazón dio un pequeño y traicionero vuelco. Señorita Miller, dijo Giovanni, bajando la voz. El señor Duca no es un hombre que pregunte dos veces. Además, esta mañana ha pagado el centro de diálisis de su madre. Ha pagado todo el año que viene. Cassidy se quedó paralizada. La cadena se le cayó de la mano. La puerta se abrió de golpe. ¿Qué ha hecho qué? Le gusta invertir en activos, dijo Giovanni, esbozando una rara y pequeña sonrisa. Cree que eres un activo infravalorado. Vístete. Vamos a la Torre Vanguard. Una hora más tarde, Cassidy estaba de pie en una oficina en esquina que costaba más que todo su barrio. Llevaba el traje que le había comprado Giovanni, una chaqueta azul marino a medida y unos pantalones que le quedaban perfectamente. Se sentía como una impostora, pero parecía un tiburón. Alessandro estaba detrás de su escritorio. Parecía diferente a la luz del día, menos como un jefe de la mafia y más como un director ejecutivo. Sin embargo, el peligro seguía acechando en los rasgos afilados de su rostro. Siéntate, dijo, sin levantar la vista de un expediente. Cassidy se sentó. Has pagado las facturas de mi madre. ¿Por qué?
Considéralo un bonus por fichar, dijo Alessandro. Por fin levantó la vista y la miró fijamente a los ojos. He investigado sobre ti, Cassidy. Eras la mejor de tu clase en Baru antes de abandonar los estudios. Estabas en la lista de honor. Tienes memoria fotográfica para los números. ¿Por qué sirves café a idiotas? Son cosas de la vida, dijo Cassidy a la defensiva. A mi padre le tendieron una trampa, lo perdimos todo. Tuve que ponerme a trabajar. Tu padre fue condenado por malversación en Chaotic Logistics, dijo Alejandro. Deslizó una carpeta por el escritorio. He leído las transcripciones del juicio. Era inocente. Fue el chivo expiatorio de un socio que había falsificado las cuentas. A Cassidy se le llenaron los ojos de lágrimas. Lo sé. Nadie más lo creyó. Yo lo creo, dijo Alessandro, porque el hombre que tendió una trampa a tu padre es el mismo que intentó venderme esos barcos fantasma anoche. Harrison Vane, dijo ella, sintiéndose un poco mareada. Vane, era el jefe de mi padre. El mundo es un pañuelo, dijo Alejandro con severidad. Vane destruyó tu familia. Ahora está intentando destruir la mía. Quiero hacerle daño, Cassidy. Quiero quitarle todo lo que tiene. Pero no necesito pistoleros. De esos tengo muchos. Lo que necesito es a alguien que sepa leer las cuentas. Necesito a alguien que pueda descubrir dónde esconde su dinero para poder robárselo. Se inclinó hacia adelante. Anoche despedí a todo mi equipo de adquisiciones. Te ofrezco el puesto, jefa de auditoría interna. El sueldo es de 300,000 libras al año más bonificaciones. Cassidy lo miró fijamente. Era un pacto con el diablo. Sabía quién era Alessandro. Sabía lo que había hecho su familia. Pero Harrison Vane, él era el motivo por el que su padre había muerto de un infarto en prisión. Vane era el motivo por el que su madre estaba enferma de estrés. Acepto, dijo Cassidy, aclarando la garganta. Pero tengo condiciones, dijo Alejandro, levantando una ceja. Siempre estás negociando, dijo ella, transmitiendo una confianza que no sentía. No me meto en cosas ilegales. No quiero saber nada de drogas ni armas. Solo me ocupo de logística legítima. Si encuentro el dinero de Vane, quiero el 5% de lo que recuperemos. Alejandro sonrió. Era una sonrisa genuina que transformó su rostro y lo hizo parecer increíblemente guapo. Eres codiciosa, dijo con aprobación. Me gusta eso. Trato hecho. Se levantó y le tendió la mano. Cassidy la tomó. Su apretón era cálido y firme. Bienvenida a la familia Cassidy. 3 semanas después, ella dirigía el departamento. No solo era buena, era implacable. Identificó redundancias que le ahorraron millones a la empresa. Renegoció contratos que los abogados anteriores habían sido demasiado perezosos para leer adecuadamente. Pero el premio gordo era Vane. Pasaba las noches en la oficina, rodeada de cajas de documentos triturados que los hombres de Alejandro habían recogido de la basura de Vane. Estaba reconstruyendo un rastro documental. Eran las 11 de la noche de un martes. La oficina estaba a oscuras, salvo por la luz de su lámpara de escritorio. Alejandro entró. Llevaba 2 envases de comida china para llevar. Tienes que comer, dijo, colocando las cajas sobre su escritorio. Ya casi he terminado, respondió ella sin levantar la vista. Había empezado a llamarle Al. Él no la había detenido. He encontrado una empresa ficticia en las Islas Caimán, Blue Heron Holdings. Recibe transferencias bancarias mensuales de una de tus filiales. Alejandro se quedó paralizado, con los palillos a medio camino de la boca. ¿Mi filial? ¿Cuál? El dique seco de Staten Island, dijo Cassidy. El que gestiona es Sterling Rock. Abrió un archivo. Sterling Rock. El rostro de Alejandro se ensombreció. Sterling. No lo despedí. Lo mantuve como consultor porque conocía a los representantes sindicales. ¿Me estás diciendo que le está pagando a Vane? Está desviando dinero. Cassidy dijo que está cobrando demasiado por reparaciones que nunca se realizan y enviando la diferencia a Blue Heron. ¿Adivina quién es el signatario de Blue Heron? Giró la pantalla. Alejandro se inclinó, con el rostro a pocos centímetros del de ella. Ella podía oler su colonia de sándalo y tabaco.
Se le cortó la respiración. Harrison Vane, leyó Alejandro. Sling ha estado trabajando para él todo este tiempo. Fue él quien me empujó a firmar el mal acuerdo en el restaurante. Exacto, dijo Cassidy. Quería que firmaras para que Vane pudiera arruinarte, y Sterling probablemente se llevaría una parte del pago del seguro. Alessandro se enderezó. La calidez había desaparecido de sus ojos, sustituida por el gélido instinto asesino que ella había visto aquella primera noche. «Coge tu abrigo», dijo. «¿A dónde vamos?» «Vamos a tener una evaluación de rendimiento con Sterling». «Al», dijo Cassidy, levantándose y agarrándole del brazo. «No lo mates». Alejandro miró la mano de ella sobre su brazo. No se apartó. «Me robó. Me traicionó ante mi enemigo. Si lo matas, el rastro del dinero desaparecerá», argumentó Cassidy. «Él sabe dónde guarda Vane el resto. Úsalo, asústalo, conviértelo en un agente doble. Pero no lo mates. Lo necesitamos para que testifique o para que nos dé los códigos de acceso». Alessandro la miró durante un largo momento. La rabia en sus ojos luchaba con la lógica que ella le ofrecía. «Eres peligrosa», murmuró. «Piensas como un gángster. Yo pienso como una contable», lo corrigió ella. «Los muertos no pagan indemnizaciones». Alejandro suspiró. «Está bien, lo haremos a tu manera, pero tú te quedas en el coche». «No», dijo Cassidy. «He encontrado el rastro. Quiero verlo retorcerse». Cuando el todoterreno negro de Giovanni derrapó sobre la grava de los diques secos de Staten Island, la lluvia se había convertido en un aguacero torrencial. Los focos industriales zumbaban, proyectando largas sombras esqueléticas sobre los cascos oxidados de los barcos en reparación. Sterling Rohr estaba dentro de una oficina prefabricada con vistas al agua. Estaba triturando documentos. Cuando la puerta se abrió de una patada, Sterling dio un salto tan fuerte que tiró al suelo su caro whisky. Alejandro entró, empapado, con el abrigo ondeando como una capa. Cassidy le siguió, apretando con fuerza la bolsa de su ordenador portátil contra el pecho. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Alejandro», tartamudeó Sterling, retrocediendo hacia la trituradora. «Solo estaba haciendo un poco de archivo nocturno». «Estabas borrando tus huellas», dijo Alejandro con calma. Se acercó al escritorio, recogió un trozo de papel mojado del suelo y lo inspeccionó. «Pero eres descuidado, Sterling. Siempre lo has sido». «No sé de qué estás hablando», dije. «Cassidy», dijo Alejandro, apartándose. Cassidy dio un paso adelante, colocó su ordenador portátil sobre el escritorio de Sterling y lo abrió. La pantalla brillaba con una compleja red de transferencias bancarias. «He rastreado los números de ruta», dijo. «Sterling», dijo, con voz firme a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. «Has instalado un servidor espejo para falsificar las facturas de reparación. Has cobrado a la empresa $4,5 millones por la revisión de motores de barcos que están en desguaces. Luego has desviado el dinero a través de Blue Heron Holdings, una empresa ficticia en las Islas Caimán». Sterling palideció. «Esos son solo circunstancias. Y aún hay más». Cassidy continuó cobrando impulso. «He encontrado la correspondencia por correo electrónico en los registros del servidor. No solo robaste dinero, también le enviaste a Harrison Vane los planes de seguridad para el transporte de la familia de Alejandro. Le dijiste dónde estaría Alejandro el jueves pasado». El silencio en la caravana era ensordecedor. Alejandro se quedó muy quieto. El jueves pasado, su coche fue embestido por un camión. Solo sufrió contusiones, pero fue un intento de asesinato. Alejandro miró a Sterling. «Vendiste mi vida por dinero». «No tuve otra opción». Sterling gritó, quebrándose bajo la presión. «Vine tiene influencia, tiene fotos, deudas de juego. No podía pagar. Soy suyo». «Al, dijo que si no le daba la información que quería, me mataría. ¿Así que decidiste dejar que me matara?», dijo Alejandro. Sacó una pistola de su funda. Era una Beretta negra Mod. Sterling cayó de rodillas, sollozando. «Por favor, puedo ayudarte. Sé cuál será su próximo movimiento».
No le dispares, dijo Cassidy con dureza. Alessandro se detuvo con el dedo en el gatillo. Miró a Cassidy. Dame una razón. Porque él es el cebo, respondió Cassidy. Su mente iba más rápido que nunca, procesando la hoja de cálculo que tenía en la cabeza. Vane cree que Sterling sigue siendo leal. Si lo matas, Vane sabrá que lo han descubierto y pasará a la clandestinidad. Si mantenemos a Sterling con vida, podemos pasarle información falsa a Vane a través de él. Alejandro miró al hombre que lloraba en el suelo y luego a la mujer feroz que estaba a su lado. Bajó el arma. Tienes razón, dijo Alejandro. Agarró a Sterling por el cuello y lo levantó. Ahora trabajas para nosotros. Vas a llamar a Vane. Dile que la auditoría está limpia. Dile que voy a bajar la guardia. Entonces Sterling gimió. Cassidy se acercó, con los ojos duros, y dijo, «Vas a decirnos dónde está su libro mayor, porque un hombre como Vane no confía en los bancos. Guarda un registro físico. ¿Dónde está?» Sterling dudó. Alejandro le presionó el cañón de la pistola contra la mejilla. «El ático». Sterling jadeó. La caja fuerte de su ático en la torre Obsidian. Es biométrica, pero los servidores están en el sótano. Si pueden acceder a la red local, pueden vaciar sus cuentas antes de que se dé cuenta de que están allí. Alejandro empujó a Sterling a una silla. «Giovanni, vigílalo. Si se mueve, dispárale». Alejandro agarró la mano de Cassidy. «Vamos». «¿A dónde?» «A la torre Obsidian. Vamos a robar a un ladrón». El viaje de vuelta a Manhattan fue electrizante. Esta vez, Alejandro conducía, y su mano rozaba ocasionalmente la de Cassidy mientras cambiaba de marcha. La tensión entre ellos había pasado del respeto profesional a algo más ardiente y peligroso. «Has estado increíble ahí atrás», dijo Alessandro, con la vista puesta en la carretera. «La mayoría de la gente se queda paralizada cuando ve un arma. Tú empezaste a negociar». «Crecí en Queens, esquivando avisos de desahucio», dijo Cassidy con una sonrisa cansada. «La supervivencia consiste simplemente en calcular las probabilidades. ¿Y cuáles son nuestras probabilidades esta noche? Si Sterling no miente, son del 50%, y me gustan esas probabilidades». Alejandro sonrió. Llegaron a la sede de Obsidian Tower Veins. Era una fortaleza hecha de cristal negro. Alejandro aparcó el coche a 2 manzanas de distancia. Metió la mano en la guantera y sacó una tableta y un pequeño dispositivo que parecía una memoria USB. «Es una herramienta de piratería informática localizada», explicó Alejandro. «La han construido mis técnicos. Si la conectas al puerto del servidor del sótano, te dará acceso remoto a las cuentas de Vane. Iré al ático y distraeré a Vane». «¿Distraerlo?» Cassidy frunció el ceño. «Quiere matarte». «Exacto. Estará demasiado ocupado regodeándose como para darse cuenta de que sus cuentas bancarias se están quedando en cero». «Eso es un suicidio», dijo Cassidy, agarrándole del brazo. Alejandro se volvió hacia ella a la tenue luz del salpicadero. Su expresión se suavizó. Extendió la mano y le apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. Sus dedos se detuvieron en la línea de su mandíbula. «Confío en ti, Cassidy», susurró. «Una vez me salvaste con una frase. Ahora sálvame con tus habilidades. Ve al sótano y vacíale las cuentas. Una vez que el dinero haya desaparecido, su poder también lo hará». Se inclinó y la besó. Fue un beso breve y desesperado, con sabor a lluvia y peligro. Cuando se apartó, Cassidy se sintió mareada. «Ve», le dijo él. Ella cogió el dispositivo y corrió hacia la entrada de servicio. El sótano era un laberinto de tuberías y maquinaria que zumbaba. Por supuesto, la puerta de la sala de servidores estaba cerrada con llave. Utilizó la tarjeta que Alessandro había sacado de la cartera de Sterling. La luz se volvió verde. Se coló dentro. Filas de luces azules parpadeaban en la oscuridad. Hacía frío. Encontró la terminal principal y conectó el dispositivo USB. Sus dedos volaron por el teclado. Utilizando la puerta trasera que Sterling le había descrito, eludió el cortafuegos y obtuvo acceso. Lo vio todo, el imperio de Harrison Vane, cientos de millones de dólares, todos sucios y depositados en cuentas en paraísos fiscales. «Muy bien, Vane», murmuró. «A ver qué tal te sienta estar arruinado».
Inició el protocolo de transferencia. El dinero se transfirió a una cuenta de depósito controlada por el FBI, una pista anónima que ella había preparado. No estaba robando el dinero para Alejandro, se lo estaba dando a los federales. Era la única forma de acabar con esto legalmente. Transferir el 10%, el 20%. De repente, las luces de la sala de servidores se volvieron rojas. Sonó una sirena, una trampa. La puerta detrás de ella se abrió con un silbido. Cassidy se dio la vuelta. No era seguridad quien estaba allí, era el mismísimo Harrison Vane. Era un hombre alto y esquelético con ojos como el hielo. Llevaba una pistola y sonreía. Dos enormes guardaespaldas estaban detrás de él. ¿De verdad creías que Sterling no me llamaría en cuanto salieras de la sala?, preguntó Vane con suavidad. Sterling es un cobarde, señorita Miller. Juega a dos bandas. Cassidy retrocedió hasta la puerta de servicio. ¿Dónde está Alejandro? El señor Duca está ahora mismo en el ascensor, que he detenido entre las plantas 40 y 41, dijo Vane con una risita. Está atrapado en una caja de metal, dijo, y voy a dejarla caer. Pero primero, tú. Se acercó, mirando la pantalla, tratando de robarme mi fortuna, algo muy ambicioso para una camarera. No soy camarera, espetó Cassidy. Soy la auditora. Eres un cabo suelto, dijo Vane. Levantó la pistola. Detén la transferencia. Cassidy miró la pantalla. Transferencia al 45%. Miró a Vane. Si la detenía, él la mataría de todos modos. Si la dejaba terminar, él la mataría, pero quedaría arruinado. No, dijo ella. Vane entrecerró los ojos. Creo que no lo entiendes. Voy a matarte. Y luego voy a tirar el ascensor de tu novio. Si me disparas, dijo Cassidy, con la voz temblorosa pero firme, mi mano se apartará del teclado. Este es un interruptor de hombre muerto. Si no introduzco un código cada 10 segundos, el sistema se bloquea y borra las claves de cifrado. Perderás el dinero para siempre. Era una mentira, un farol, pero era un farol sofisticado. Vine dudó. La codicia era su debilidad. Mientes. ¿Ah, sí? Mira el código en la pantalla. Secuencia de autodestrucción lista. Señaló una línea aleatoria del texto de comando. Vane bajó ligeramente el arma y entrecerró los ojos para mirar la pantalla. Ese fue el momento. El hueco del ascensor resonó con un estruendo enorme. Vane se estremeció. ¿Qué fue eso? De repente la rejilla de ventilación del techo de la sala de servidores se abrió. Una silueta oscura cayó de ella y aterrizó en cuclillas entre Vane y Cassidy. Era Alejandro. Estaba cubierto de grasa, tenía el traje rasgado y sangraba por un corte en la frente. Había salido por la trampilla del ascensor y se había deslizado por los cables. ¡Al! Gritó Cassidy. Alessandro no dijo nada. Se movió. Derribó a Vane antes de que el hombre mayor pudiera levantar su arma. Los dos guardaespaldas se abalanzaron sobre él, pero Alessandro era un torbellino de rabia. Le rompió la nariz al primer guardia con un codazo y derribó al segundo de una patada. El arma rodó por el suelo. Se deslizó hasta los pies de Cassidy. Vane buscó a tientas un arma de repuesto en su funda del tobillo. Alejandro forcejeaba con los guardias. Cassidy cogió el arma. Le temblaban las manos. Nunca había empuñado un arma. Pesaba mucho. Mientras tanto, Vane sacó un cuchillo y se abalanzó sobre la espalda descubierta de Alejandro. «¡Y él!», gritó Cassidy. Apuntó. No cerró los ojos. Calculó la trayectoria. ¡Bang! La bala no alcanzó a Vane. Golpeó la tubería de extinción de incendios situada justo encima de su cabeza. Una explosión de espuma química a alta presión y agua helada estalló hacia abajo, derribando a Vane de bruces y cegándolo. Alessandro aprovechó la distracción. Le propinó un brutal gancho de derecha a la mandíbula de Vane, dejándolo inconsciente. El silencio volvió a la habitación, salvo por el silbido de la tubería rota. Alessandro se levantó, jadeando. Miró a Cassidy. Ella seguía sosteniendo la pistola, apuntando al suelo. «Fallaste», jadeó Alejandro, limpiándose la sangre del ojo. «Nunca fallo», dijo Cassidy, soltando la pistola y señalando la pantalla. Transferencia completada. «Lo necesitaba vivo para que fuera a la cárcel», dijo ella. «Pero yo necesitaba quebrarlo primero».
Alejandro miró la pantalla. Saldo cero de Panzoro. Volvió a mirarla con una expresión de asombro en el rostro. Se acercó, pasando por encima del inconsciente Harrison Vane, y la atrajo hacia sus brazos. «Recuérdame que nunca te haga enojar», le susurró al oído. El silencio en la sala de servidores de la Torre Obsidiana era más denso que el de los disparos. Harrison Vane estaba atado con bridas y inconsciente, desplomado contra una estantería de discos duros que zumbaban. La espuma extintora comenzaba a disolverse, dejando un residuo químico resbaladizo en el suelo. Cassidy se apoyó contra el frío metal del banco de servidores, y sus rodillas finalmente cedieron. La adrenalina que la había impulsado durante las últimas 48 horas se estaba agotando, dejándola temblorosa. Alisandra no dijo nada. Él se acercó a ella, con sus zapatos de cuero italiano chapoteando en el suelo mojado. Tenía un aspecto horrible. Su traje a medida estaba destrozado. Tenía un corte sobre el ojo que sangraba lentamente y los nudillos morados y magullados. Sin embargo, en ese momento, Cassidy pensó que parecía un dios de la guerra. Se detuvo frente a ella. No la tocó inmediatamente. En cambio, la miró, escudriñando su rostro como si buscara grietas en un diamante. «No huiste», dijo con voz áspera. «Tenía un trabajo que hacer», susurró Cassidy. «La transferencia tenía que completarse. Podrías haber muerto, Cassidy. Por dinero. Por mi dinero. No por el dinero», lo corrigió ella, recuperando parte de su habitual firmeza. «Quería vencerlo para ganar. Por mi padre». La expresión de Alejandro se quebró. La fría máscara del amanecer se hizo añicos, revelando al hombre que había debajo. Extendió la mano y le acarició la mejilla. Con el pulgar le quitó una mancha de grasa de la mandíbula. «Le ganaste», dijo Alejandro en voz baja. «Le destruiste sin apretar el gatillo. Eres la criatura más aterradora que he conocido jamás». Las sirenas comenzaron a sonar en la distancia. Las unidades del FBI a las que Cassidy había avisado se estaban acercando. «Tenemos que irnos», dijo Alejandro, volviendo a ponerse en modo mando. «Sterling ya está cantando ante las autoridades. Vine está envuelto para regalo. Si nos quedamos, nos harán preguntas que no quiero responder. No puedo irme así sin más». «Yo soy la auditora», dijo Cassidy. «Yo soy el testigo». «No eres ninguna de las dos cosas», dijo Alejandro, agarrándola de la mano. «Esta noche eres un fantasma. Mañana serás la directora ejecutiva. Deja que los federales se lleven el mérito. Nosotros nos quedaremos con el imperio». 90 días después, la transición del inframundo a la sala de juntas no había sido fácil. Había sido un salto al vacío. Durante los 3 primeros meses, Cassidy apenas salió de su apartamento. Vivía en la Torre Vanguard. Alejandro le había dado carta blanca para limpiar el Imperio Duca. Él lo llamaba la Gran Purga. No se trataba solo de equilibrar las cuentas. Se trataba de cambiar una cultura. Un martes lluvioso de noviembre, Cassidy entró en la sala de conferencias principal. El ambiente era hostil. Sentados alrededor de la mesa había 12 hombres. Los líderes sindicales de Carpo y los socios tradicionales que habían trabajado para el padre de Alessandro. Eran hombres que resolvían los problemas con tubos de plomo, no con hojas de cálculo. Miraron a Cassidy con una mezcla de aburrimiento y desdén. Para ellos, ella seguía siendo la chica del café con la que se acostaba Alessandro. Cassidy lanzó una pesada carpeta sobre la mesa. El ruido sordo resonó en la sala. «Caballeros», comenzó, permaneciendo de pie. «He revisado los costes operativos de la flota de camiones del sur de Jersey. No necesitamos una lección de matemáticas, cariño». Un hombre llamado Rocco gruñó. Tenía un cuello grueso y llevaba un anillo en el meñique del tamaño de una nuez. «Gestionamos los camiones como gestionamos los camiones. Sacamos la parte superior y pagamos a los conductores en efectivo. Así es como funciona». Alejandro estaba sentado a la cabecera de la mesa, recostado en su silla y observando. No intervino. Esta era la prueba de Cassidy. Cassidy dirigió su fría mirada color avellana a Rocco. No parpadeó. «Rocco, estás quitando un 12% del presupuesto de combustible», dijo. «Te crees muy listo porque lo estás ocultando en el libro de mantenimiento, bajo la partida de sustitución de neumáticos.
Pero he comprobado el kilometraje. A menos que tus camiones circulen sobre papel de lija, estás gastando 3 veces más que la media del sector en neumáticos. Rocco se sonrojó. Escucha. No, tú escucha. Cassidy le interrumpió, bajando el tono de voz una octava. Tu desvío del 12% te reportó $40,000 el mes pasado. Pero como estás falsificando los libros, no podemos reclamar las deducciones fiscales por combustible. Le ha costado a la familia 150,000 libras en devoluciones de impuestos para quedarse con 30,000 libras para usted. La sala quedó en silencio. No es un gángster, Rocco, dijo Cassidy, inclinándose sobre la mesa. Es una mala inversión y voy a liquidarlo. Le lanzó un paquete de papeles. Está despedido. Seguridad lo acompañará a la salida. Si intentas contactar con alguno de los conductores, el IRS recibirá una copia de tus declaraciones de impuestos personales, que también he preparado. Y Rocco, no son nada bonitas. Rocco miró a Alejandro, suplicándole ayuda. Jefe, ¿vas a dejar que una mujer me hable así? Alejandro dio un sorbo lento a su espresso. Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Rocco acaba de ahorrarme $160,000 en 2 minutos. Si te dice que te vayas, te vas, antes de que decida auditar tu pensión. Rocco se marchó. Después de que la puerta se cerrara, los 11 hombres restantes se sentaron más erguidos. Se abrocharon las chaquetas. Abrieron sus cuadernos. Ahora, dijo Cassidy, alisándose la falda, hablemos del inventario del almacén. A pesar de sus éxitos profesionales, la relación entre Cassidy y Alessandro seguía sin estar definida. Eran socios en la guerra y en los negocios, pero por la noche había dudas. Era finales de diciembre. La ciudad estaba cubierta de nieve. Cassidy estaba en su oficina contemplando las luces de Manhattan. La adquisición de los activos de Harrison V. Hayne se había completado. Duca Logistics era ahora el mayor conglomerado de transporte marítimo de la costa este. Legítimo, limpio, intocable. Pero Cassidy se sentía vacía. La puerta se abrió. Alejandro entró. Llevaba 2 copas de cristal y una botella de Barolo añejo. ¿Celebrando sola?, preguntó. Solo pensando, dijo Cassidy, girando su silla. Lo conseguimos, Al. Vine cumplirá 20 años de condena. La prensa ha limpiado el nombre de mi padre. Las acciones están en su máximo histórico. Y sin embargo, dijo Alessandro, sirviendo el vino, parece que estás esperando que caiga el otro zapato. Estoy esperando a que te aburras, admitió Cassidy. La verdad le quemaba la garganta, pero estaba demasiado cansada para mentir. Yo era la herramienta que necesitabas para arreglar la empresa. El trabajo está hecho, la empresa está arreglada. Normalmente, cuando un consultor termina un trabajo, recibe un cheque y un apretón de manos. Alejandro dejó el vino, rodeó el escritorio e invadió su espacio personal. El aire entre ellos crepitaba con 6 meses de palabras no dichas. ¿Es eso lo que crees que eres?, preguntó en voz baja. ¿Una consultora? No sé lo que soy, susurró Cassidy. Lo sé, yo era camarera. Luego fui un arma. Ahora no lo sé. Alessandro extendió la mano y le tomó la suya. No la atrajo hacia él. Simplemente le cogió los dedos y le trazó las líneas de la palma de la mano. Mi padre me dijo que la confianza es una moneda de cambio. Alessandro dijo, la gastas y una vez que se acaba, nunca la recuperas. Me pasé toda la vida rodeada de hombres que besaban mi anillo y luego me vendían al FBI a cambio de una reducción de la pena. Había 20 ejecutivos en esa sala, Cassidy, 20 hombres a los que pagué millones y que me vieron caer en una trampa. Se acercó más, rozando sus rodillas con las piernas. Tú fuiste la única que vio la verdad. Fuiste la única que alzó la voz. Salvaste mi fortuna. Sí. Salvaste mi vida, sí. Pero Cassidy, tú salvaste mi alma. Transformaste una empresa criminal en algo que puedo estar orgulloso de legar a mis hijos. Cassidy contuvo el aliento. Hijos, con el tiempo. Alejandro sonrió. La oscuridad de sus ojos fue sustituida por calidez. Pero primero, dijo, tengo que cerrar un último trato. Miró su reloj. Ve a casa, vístete
El coche te recogerá en 2 horas. ¿A dónde vamos? De vuelta al lugar donde empezó todo. El restaurante estaba vacío. Alejandro lo había comprado hacía 3 meses y no había cambiado nada. Las cortinas de terciopelo seguían siendo pesadas y rojas, y las lámparas de araña seguían goteando cristal. Pero esa noche no había colchones, ni camareros aterrorizados, ni humo. Solo había una mesa puesta en el centro de la sala. La luz de las velas parpadeaba contra las paredes de caoba. Cassidy entró con un vestido plateado brillante, en marcado contraste con el uniforme manchado que llevaba la noche en que se conocieron. Podía sentir los fantasmas de su antiguo yo en esa sala. Recordaba el dolor en los pies, el miedo a derramar café y a ser invisible. Alejandro estaba de pie junto a la mesa. Llevaba un esmoquín clásico y elegante. Parecía el príncipe de Nueva York. Le apartó la silla. La señora Miller, el señor Duca. Se sentaron. El propio jefe de cocina sirvió la cena, temeroso de interrumpirlos. Comieron juntos en una cómoda intimidad, hablando de todo menos de negocios. Hablaron de la madre de la señora Miller, que ahora estaba sana y vivía en un apartamento en Florida. También hablaron de la infancia de Alessandro, que pasó a la sombra de la mafia. Una vez retirados los platos, Alessandro sirvió 2 copas de champán. «Tengo una presentación», dijo. Cassidy se rió. «Por favor, dime que no has traído un PowerPoint». «Mejor». Se agachó debajo de la mesa y sacó un único documento encuadernado en cuero. Lo deslizó por la mesa. Cassidy lo abrió. Era una escritura de propiedad. No era de un barco, tampoco era de un almacén. Era del Gilded Sturgeon. «Esta mañana he transferido la titularidad a tu nombre», dijo Alejandro. Alejandro dijo, «Eres la propietaria del edificio, eres la propietaria del terreno, eres la propietaria del restaurante». Cassidy se quedó mirando el papel. «¿Por qué?» «Porque aquí es donde te sentías pequeña», dijo Alessandro con intensidad. «Quiero que seas la propietaria de los lugares que te hacían sentir pequeña. Quiero que entres aquí y sepas que eres la reina de este reino». A Cassidy se le llenaron los ojos de lágrimas. Era el gesto más extraño y romántico que podía imaginar. «Pero hay una trampa», añadió Alessandro. «Siempre hay una cláusula». Se secó una lágrima y sonrió. «¿Cuál es?» «Ve a la última página». Cassidy hojeó el grueso papel. No había jerga legal en la última página. En el centro del documento solo había una pequeña caja de terciopelo pegada con cinta adhesiva. Su corazón latía con tanta fuerza contra sus costillas que pensó que podría magullarse. Con dedos temblorosos, sacó la caja y la abrió. El diamante era enorme, un corte esmeralda impecable, engastado en platino. Captaba la luz de las velas y la fracturaba en 1000 arcoíris. Era fuego frío. Alejandro se levantó, caminó hasta su lado de la mesa y se arrodilló. Este era el hombre que no se arrodillaba ante nadie. El hombre que hacía que los alcaldes y los comisarios de policía se inclinaran ante él. Estaba de rodillas sobre el suelo de madera. «Cassidy», dijo. Su voz ya no era suave, era áspera. «He analizado el riesgo, he hecho las proyecciones. La vida sin ti es un déficit que no puedo soportar. Eres mi mayor activo, mi única compañera y el amor de mi vida». Sacó el anillo de la caja. «No quiero una fusión», dijo. «Quiero un contrato de por vida. Sin estrategia de salida, sin cláusulas de escape, solo tú y yo hasta que se apaguen las luces». La miró, con sus ojos oscuros brillantes. «Cassidy Miller, ¿quieres casarte conmigo?» Cassidy miró al hombre que la había sacado de las sombras. Miró el anillo. Luego miró el restaurante que ahora era suyo. Se dio cuenta de que le había salvado más que 200 millones de dólares. Había encontrado lo único en el mundo que no se podía cuantificar. «Sí», susurró, y luego más alto. «Sí, por supuesto». Alejandro le deslizó el anillo en el dedo. Le quedaba como si hubiera sido hecho solo para su mano. Se levantó y la atrajo hacia él para darle un beso que hizo que el resto del mundo se desvaneciera. Era un beso de promesa, pasión y victoria. Cuando finalmente se separaron, sin aliento, Cassidy apoyó la frente contra su pecho. Podía oír su corazón latiendo fuerte y constante, y el suyo también.
Sabes, murmuró, mirándolo con un brillo travieso en los ojos. Ahora que soy la dueña del restaurante, voy a tener que introducir algunas políticas nuevas. ¿Ah, sí? Alejandro levantó una ceja, con las manos apoyadas en su cintura. ¿Cómo cuáles? La política número 1. La política número 1, dijo Cassidy sonriendo. El café es gratis para el jefe, pero los consejos te van a costar. Di tu precio, la desafió Alejandro. Cassidy lo besó de nuevo, sonriendo contra sus labios. Quiero el 50% de la empresa. Alejandro se rió, un sonido rico y profundo que llenó la habitación vacía. Hecho, dijo, aclarando la garganta. De todos modos, ya eres dueña del 100% de la empresa. Y así, Cassidy Miller pasó de servir café a dirigir un imperio. Demostró que, en un mundo de fuerza y violencia, el arma más poderosa es siempre la mente. Harrison Bain cumple actualmente una condena de 20 años en una prisión federal. En cuanto a Alejandro y Cassidy, digamos que son la pareja más poderosa. Si te ha gustado esta historia de traición, inteligencia y romance de alto riesgo, dale al botón Me gusta ahora mismo. Ayudará al canal a ofrecerte más historias como esta. ¿Qué habrías hecho tú si hubieras visto ese error en el contrato? ¿Habrías dicho algo? Cuéntamelo en los comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestra próxima saga. Hasta la próxima.